Bien, bienvenidos nuevamente la gente de objetos. Continuamos entonces con el proyecto de facturación. Hoy tenemos que empezar a implementar la clase de factura, que es la más complicada por ahí de implementar en esta etapa. Vamos a avanzar hasta donde nuestros conocimientos den sobre el tema. Por supuesto, acá yo ya comencé a implementarla, digamos, para no alargar tanto este video, pero sepan que, bueno, simplemente con presionar botón derecho sobre cualquier fondo, sobre el fondo blanco que tiene aquí BlueSky, apretando botón derecho, nueva clase, ahí se abre el diálogo para crear una nueva clase. Bueno, acá van a tener que poner factura, bueno, y ahí ya van a comenzar a crear la clase factura. Yo acá ya comencé a hacer eso, tengo el código y bueno, si observamos en el trabajo práctico, factura tiene número, fecha, bueno, esto es algo nuevo, digamos date, todavía nunca hemos utilizado la clase de tipo date, es una clase que se encuentra en el paquete Java útil de la API de Java. Tenemos número, fecha, cliente confirmado, bueno, tiene unos cuantos atributos, ¿no? Tiene 3, 6, 7, 8 atributos. Fíjense en ustedes que algunos atributos privados tienen que ver con el funcionamiento interno que va a tener la clase de factura. Por ejemplo, vamos a manejar una relación de asociación con cliente a través del atributo cliente, que es de tipo cliente. Después tenemos el atributo de tipo booleano para saber si la factura está confirmada o si está pagada. Y después tenemos el monto, que es W. Y después vamos a tener una relación de asociación con múltiples objetos de tipo detalle. Entonces, por eso vamos a necesitar un arreglo. En este caso le pusimos un tope de 20 elementos al arreglo, es decir, que como máximo una factura podría tener 20 líneas, ¿no? O 20 productos facturados en la misma. Y vamos a tener una variable CNT, que es un atributo CNT también privado, que lo vamos a utilizar para controlar el arreglo, ¿sí? Vamos a ver luego de qué manera vamos a ir agregando las líneas de detalle. Entonces, por ejemplo, los arreglos, ustedes saben que si yo declaro un arreglo de 20 elementos, vamos a ir desde el elemento 0 hasta el elemento 19. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto, este arreglo de detalle? Cuando alguien invoque al método agregar detalle, agregar detalle, lo que vamos a hacer es poner ese detalle en la posición 0. Entonces, CNT debería incrementar en 1, porque ya tenemos un elemento de detalle, ¿sí? Originalmente el arreglo va a estar todo con elementos con null, ¿no? Porque el valor por defecto para una referencia es null, entonces por lo tanto cuando creo el arreglo de 20 elementos me va a quedar todo en null. Entonces, a medida que vayamos agregando elementos no nulos al arreglo, referencias no nulas, CNT tendría que ir incrementándose. Entonces, la idea sería que a medida que vamos llamando a add detalle, vamos a agregar detalles en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, así hasta completar hasta la posición 19, que es donde se nos terminaría el arreglo. También tenemos la posibilidad de hacer un add detalle a una posición determinada del arreglo, y después tenemos la posibilidad de borrar un elemento de detalle o borrar un elemento de detalle de una posición determinada, ¿sí? Así que bueno, acá vamos a tener que ver cómo lo vamos a manejar a esto, si CNT va a contar todos los elementos no nulos del arreglo, porque si puedo yo poner en la posición que yo quiera una línea de detalle, me podrían quedar valores nulos entre medios, ¿sí? Y si puedo borrar una determinada posición, la única manera que tenemos de borrar un elemento de detalle de una determinada posición del arreglo es poniéndole null en esa posición del arreglo, ¿sí? Es decir, que en definitiva, el arreglo, eh, el arreglo detalle va a poder tener nulos intermedios, ¿sí? Nulos intermedios y valores, es decir, va a ser una mezcla de valores nulos con valores no nulos, que apuntan a objetos de tipo detalle, y CNT va a mantener la cantidad de elementos que en este momento no nulos yo tengo en el arreglo, y por supuesto voy a tener que controlar de no provocar
una excepción de tipo index out of bound exception, ¿no? Que sería el caso de cuando nos vamos por fuera de los límites de la regla. Es decir, no podríamos permitir que se ingrese un detalle en la posición 20 o que se ingrese un detalle en la posición -1. ¿Sí? Bien, entre 0 y 19 siempre se tienen que mantener. Tenemos varios constructores sobrecargados, tenemos algunos getters que no tienen mayor dificultad, como el caso de número, pero sí vamos a ver cómo hacer el de fechas y demás. El get count, ¿no? Que nos va a devolver seguramente el valor de CNT, que nos tendría allí que tener la cantidad de elementos. Confirmada, apagada, eso no tiene problema porque generalmente los getters de los campos booleanos son, en vez de ser un get y el nombre del campo, es is. Is confirmada, is pagada, para saber, bueno, acá hay una mezcla de Spanglish, ¿no? Es decir, sería, digamos, porque tenemos el atributo en español, mientras que seguimos respetando la convención de código para atributos booleanos que está en inglés. Después tenemos, bueno, los setters de fecha, el set de cliente, el confirmar, el pagar, el calcular, que son métodos custom, que vamos a ver cómo hacemos el cálculo. Vamos a leer un poco más que dice el trabajo práctico. El método set fecha sobrecargado y la string que recibe se supone que es una fecha. Bueno, acá esto lo vamos a ver más adelante, cómo no lo vamos a implementar hoy a esto, sí lo vamos a dejar para un poquito más adelante, cuando vamos a tener que estudiar un poco más el tema de las fechas y el tema de los formatos de las fechas, ¿sí? En el caso de la fecha, el atributo fecha deberá quedar como nulo, enviar un mensaje de error. Bien. GetCount devuelve la cantidad de objetos de detalles asociados. El método confirmar es para confirmar la factura. Ello implica recalcular el monto de la factura, sumar al saldo deudor, descontar el stock de los productos asociados a la factura. Se supone que para ejecutar este método se debe contar con un cliente asociado y tener uno o más objetos de detalle asociados. Luego de que una factura es confirmada, no se puede modificar, es decir, no se pueden agregar ni quitar ni modificar objetos de detalle a la misma, ni la fecha ni el cliente. Es decir, acá estamos viendo que esta clase factura tiene un comportamiento, es decir, hay un montón de reglas que tenemos que cumplir y un montón de condiciones que hay digamos, que cumplir y que son las que están indicadas en estos párrafos que estamos leyendo. El método pagar puede ejecutarse si la factura está previamente confirmada. No se puede pagar 2 o más veces una factura. Bueno, no hay que abrumarse ni enloquecerse por todas estas cosas que dice acá. Hay que ir una por una, repasándolo y releyéndolo tantas veces como sea necesario. Por ahora vamos a comenzar a implementar los atributos que podemos implementar, los constructores que podamos implementar, y vamos a ir dejando para más adelante las cosas más complicadas de la clase factura, que todavía no sabemos cómo hacer. Bien, para ello yo ya comencé acá con la implementación para no alargar tanto el video. Entonces ya tenemos algunos de los atributos. Por supuesto no puse el atributo fecha, ¿sí? Bien, tenemos el atributo número, esta es la manera de declarar el atributo cliente, porque es algo de tipo cliente. Fíjense en ustedes que acá estamos utilizando una clase como si fuera un tipo de dato. De la misma manera que declaro un dato entero, también puedo declarar un dato de tipo cliente. ¿Sí? Boolean confirmada, W monto, Boolean pagada, detalle. Ahora, si digamos, de la misma manera que declaro una referencia a cliente, voy a declarar una referencia de tipo detalle, pero en este caso detalle es un arreglo. Y este arreglo se declara así, con abrir y cerrar corchetes. Este abrir y cerrar corchetes se puede poner tanto en esta posición como acá también, a continuación del tipo de dato. Esto es igual que en C. Igual a new detalle. Acá presten atención, no es que estoy creando un objeto detalle, no, porque para crear un objeto detalle yo tendría que ponerlo entre paréntesis acá, y sin embargo está puesto entre corchetes. Acá lo que estoy creando es un arreglo de referencias a objetos detalle. Atención con esto.
Este new que está acá es para crear el arreglo, no para crear un objeto, ¿sí? Entonces, en realidad estoy creando un objeto arreglo de tipo detalle, cuya referencia la vamos a guardar en detalle. Pero ese arreglo adentro, cada elemento de ese arreglo adentro está vacío, está nulo, no tiene nada, ¿sí? Eso lo hacemos con esta instrucción. Esta es una nueva forma de usar new, ¿sí? Que estamos viendo, porque hasta ahora hemos visto new para crear objetos, acá estamos viendo new para crear un arreglo, ¿sí? Bien. Tenemos CNT que le puse valor -1, que significaría el valor -1, sería un valor donde el arreglo no está inicializado, y pagada y confirmada le vamos a poner el valor de falso, y al cliente le vamos a poner el valor de null. Son los valores por defecto. Digamos, yo acá aproveché y estoy haciendo una declaración de atributo y una inicialización explícita del atributo, ¿sí? Si no, los valores por defecto, si no lo hago, también Java lo haría automáticamente, digamos, porque el valor por defecto para una referencia es null. Simplemente estoy mostrándoles otra manera de cómo declarar e inicializar atributos, nada más, simplemente para eso. Bueno, me falta el atributo fecha acá, ¿sí? ¿Cuál es el problema del atributo fecha? No, ninguno, simplemente que tenemos que declarar algo de tipo date. Bueno, veamos, investiguemos un poco. Vamos a ayuda, librerías de clase Java. Y bueno, yo les cuento, acá vamos a ver el paquete, todo lo que está dentro del paquete JavaLang, lo acabo de seleccionar acá, es esto que está acá abajo. Tiene todas estas interfaces y tiene todas estas clases. Boolean, byte, character, enum, float, bueno, acá por supuesto está object, acá por supuesto también está system, por supuesto está string. Bueno, todo lo que está dentro del paquete JavaLang, todo lo que está dentro del paquete JavaLang está siempre disponible en todo programa, en toda clase Java. ¿Sí? No tengo que hacer ninguna instrucción adicional para utilizar. Ahora bien, el problema es que dentro del paquete JavaLang, como ustedes pueden ver, la clase date no se encuentra. La clase date se encuentra dentro del paquete Java útil. Y ustedes me dirán, ¿y cómo sabe usted que está ahí adentro? Bueno, yo podría buscar en orden alfabético la clase, y cuando uno la encuentra la clase, la selecciona, y cuando ustedes seleccionan la clase, acá arriba te dice javautil.date, es decir, el nombre completo de la clase en realidad es el nombre del paquete en el que se encuentra más el nombre de la clase, es decir, java.util.date. Ese es el nombre completo. Bueno, ¿qué pasa? Como se encuentra en un paquete distinto al paquete JavaLang, yo tengo que importar, es como el numeral include de C, le tengo que decir a Java que voy a usar una clase fuera del paquete JavaLang, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si yo aquí, cuando estoy implementando la clase factura, yo tengo que declarar un atributo private date, fecha, ¿sí? Yo podría declararlo de esta manera. Si yo compilo la clase, me da error porque dice, no sé lo que es date, no sé lo que es este símbolo date, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que incluir el paquete. Para incluir el paquete le tengo que hacer un import de Java util date. Entonces tengo que importar. Ese importar es parecido a lo que sería el include en el lenguaje C. ¿Ven? Si hago un import de Java util date, ahí ya compila, ¿sí? Porque ahora sabe Java que va a utilizar la clase date del paquete Java util. Bien, ¿qué pasa si yo tengo que utilizar 25 clases del paquete Java útil? Voy a tener que poner el import. Voy a tener que poner el import acá 25 veces, Java, útil, no. Lo que puedo hacer, si yo quiero usar cualquier clase del paquete Java útil, dentro de la jerarquía de ese paquete, ¿no? Porque esto no es recursivo, dentro de este nivel de la jerarquía yo puedo poner asterisco. ¿Qué significa asterisco? Asterisco siempre en computación significa todo, ¿sí? Entonces significa todas las clases que estén dentro de Java útil. ¿Sí? Entonces, de esa manera no tengo que escribir 25 veces si quisiera usar
diferentes clases del paquete Java útil, ¿no? Como ustedes podrán ver acá, dentro del paquete Java útil hay un montón están todo el framework de colecciones está implementado dentro de Java útil, hay un montón de clases muy utilizadas en colecciones y demás, así que bueno, si quisiera usar cualquiera de estas otras clases, bueno, acá fíjense que también hay Gregorian Calendar, hay varias clases que tienen que ver con el manejo de las fechas y demás. Bueno, como posiblemente vaya a usar otras clases más del paquete Java útil, bueno, directamente le pongo import Java útil asterisco, entonces de esa manera tenemos a todos. A todos a todas las clases, digamos, dentro del paquete Java. Entonces ahora, como pueden ver, esto compila. Bueno, voy a avanzar un poquito el código para implementar los setters y los getters digamos, que ya sabemos hacer. Bien, continuamos entonces con la implementación de factura. Agregué, digamos, ya todos los constructores, esto ya lo sabemos hacer, lo hemos visto antes. Ahora, como tenemos algunos constructores que reciben este tipo de datos de tipo date. Acá tenemos los getters, algunos los podemos implementar, digamos, casi todos los podemos implementar. Get número, return número, get fecha, return fecha. Fecha STR, get fecha STR, todavía no sabemos esto, cómo hacerlo, porque no sabemos cómo hacer para devolver la fecha en formato día, mes, año. Entonces, bueno, por ahora devolvemos null. Es totalmente válido, tengo que devolver algo de tipo string, en definitiva string es una referencia a un objeto, por lo tanto null también es una referencia, en este caso no válida, porque no apunta a ningún objeto, pero puedo devolver null. Entonces lo implemento devolviendo null. Después vamos a ver más adelante cómo lo hacemos, cómo lo corregimos. Es decir, que acá en realidad vamos a poner signo de interrogación, porque no sabemos esto cómo hacerlo todavía. Get cliente, devolvemos la referencia a cliente. Get count, vamos a devolver CNT, que era la variable que vamos a usar para contar los elementos. Is confirmada, devuelve el atributo confirmada. Is pagada, devuelve pagada. Monto, devuelve el atributo monto. Hasta ahí todo bien. Los setters, set número, recibe un atributo entero n. Bueno, ese n lo vamos a asignárselo al atributo número. Set fecha, recibe algo de tipo date. Esto también, si bien no hemos manejado el tipo de dato date, pero evidentemente sigue la misma lógica, así que por lo tanto vamos a decir que el atributo fecha se asigna con el argumento de que le mandamos que es de tipo date. El set fecha string, cuando nos pasen un string, es decir, cuando nos pasen la fecha en formato string, ahí no sé cómo voy a hacer para asignar algo de tipo string a algo de tipo fecha que es de tipo date. Entonces, yo no puedo venir acá y escribir fecha igual de, porque si compilo esto me va a dar error, evidentemente, porque me dice, usted quiere asignar bananas donde van papas fritas, ¿no? Es decir, fechas de tipo date y de tipo string. Así que acá vamos a tener que hacer una conversión, vamos a tener que hacer algo, con lo cual esto yo acá no sé todavía cómo hacerlo. En Java no hay problema, yo puedo implementar un método haciendo esto, abrir y cerrar llaves. Eso es un código de bloque vacío. Entonces yo hago una implementación vacía del método, es decir, no hago nada, pero sí me lo da por implementado. Es decir, el método existe y todo. Lo puedo invocar, lo puedo llamar y todo. Por supuesto que no va a hacer nada, porque no tiene ninguna instrucción ahí adentro, pero me lo toma como una implementación. Entonces, esto es otra de las características de los lenguajes orientados a objetos que nos permiten ir implementando incrementalmente las cosas, ¿sí? Bueno, set cliente, acá asignamos el cliente. Bueno, y después vienen los métodos custom. Los métodos custom, como confirmar la factura, todavía no tengo ni idea cómo hacerlo, pagar tampoco, calcular, agregar un detalle, borrar un detalle, no sé cómo hacerlo. Entonces lo que hice fueron todas implementaciones vacías. ¿Sí? Vamos a tener que ir avanzando poco a poco con cada uno de ellos, ¿sí? Bien, entonces acá tengo los getters, tengo los setters, en sí está toda implementada la clase, pero en realidad hay muchísimos métodos que la implementación es vacía, es decir, un abrir y cerrar llaves, no hace absolutamente nada.
podemos ir avanzando con los constructores. Por ejemplo, cuando alguien me diga new factura, yo voy a asumir que es el número de factura 1. Asumo que el número de la factura es 1. ¿Sí? Bien, cuando alguien reciba una factura con un número determinado, cuando alguien reciba una factura de un número determinado, lo que yo voy a hacer es invocar, ese número al constructor, tengo que invocar a este constructor, el que recibe la fecha. Bueno, ¿qué fecha voy a asumir? Bueno, si digo new date, así como quien crea cualquier objeto, me va a crear un objeto de ahí con el día actual, la fecha hora actual sería. Así que yo, si nadie me dice la fecha y me dice el número de la factura, tomo ese número de factura y con la fecha de hoy. También puede ser que alguien quiera crear un objeto factura con un número, indicando un número y también indicando una fecha. Bueno, yo voy a tener que asumir un cliente y en este caso voy a asumir un cliente por defecto, ¿sí? New cliente. Es decir que si vamos acá al constructor de cliente, ¿qué pasaba cuando yo asumía un cliente por defecto? Bueno, se creaba un cliente con código ID 1, es decir, y el ID 1 era sin nombre, ¿sí? Y con saldo 0. Bueno, entonces, por lo tanto, cuando nadie me indica el cliente, yo voy a asumir un new cliente, es decir, un cliente 1 sin nombre y con saldo 0. Ese sería el cliente asociado a la factura, ¿sí? Pero tendría ese objeto cliente asociado, que se crea acá en el constructor. Si alguien indica el cliente, bueno, ya vamos a llamar a set número, indicándole el número. Vamos a llamar a set fecha indicándole la fecha y vamos a llamar a set cliente indicándole el cliente, ¿no? Esto con la misma lógica de lo que venimos implementando en las clases anteriores. Bueno, entonces acá tenemos todos los atributos, tenemos varios constructores implementados, un montón de getter y un montón de setter. Bueno, podríamos ver esto desde BlueSky cómo está funcionando. A ver, ¿qué pasa si yo digo new factura? A ver. Bien, acá tenemos un objeto factura. Tenemos, como creé un objeto factura con una implementación con el constructor nulo, me asumió el número de factura 1. Fecha, fíjate que, no sé si nos deje investigar un poquitito, pero algo tiene adentro, como pueden ver, algo tiene, un número largo ahí que debe representar la fecha hora actual. Cliente, ¿qué tiene el cliente? Uno sin nombre, ¿ven? Lo que les dije, asume new cliente. New cliente asumía, cliente 1 sin nombre con saldo 0, perfecto. Confirmada falso, el monto es 0. El pagada es falso, bueno, fue pagada. Y fíjense en detalle, el detalle es un arreglo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El largo del arreglo es 20, porque tiene 20 elementos, pero fíjense en lo que pasa con los elementos. Desde el elemento 0 hasta el elemento 19 están todos en null. Es decir, nadie apunta a ningún objeto de detalle. Bueno, yo acá le había puesto a CNT-1, pero me parece que lo correcto sería ponerle 0, porque en realidad CNT me va a representar, voy a borrar, remover de acá, porque CNT va a representar la cantidad de clientes que yo tengo en este momento, ¿sí? Entonces vamos a ponerle 0. Vamos a asumir que no hay ningún cliente, porque no hay ninguna línea de detalle. Entonces, en un primer momento va a estar absolutamente en 0. Bueno, vamos a seguir avanzando. Dice el método de fecha sobrecargado. Bien, por ahora, acá está. El método getCount devuelve la cantidad de objetos, detalle asociado. El getCount devuelve CNT, perfecto. Así que CNT va a ser el contador, digamos, de la cantidad de elementos. Confirmar, por ahora no nos interesa. Vamos a seguir, se supone.
Bien. El método confirmar es para confirmar una factura. Se supone que para ejecutar este método se debe contar con un cliente asociado y tener uno más objeto detalle asociado. Luego de que una factura es confirmada, no se pueden agregar ni quitar ni modificar objetos detalle de la misma. Bueno, luego de que una factura es confirmada, no se puede modificar, ni agregar ni quitar objetos detalle. Bien, una vez que está confirmada. Bueno, veamos, ¿qué pasa si yo quiero hacer detalle? ¿Sí? Yo tendría que preguntar entonces si is confirmada, porque acá dice no se puede modificar, es decir, no se pueden agregar, ni quitar, ni modificar objetos de detalle a la misma, ni la fecha, ni el cliente, una vez que está confirmada. Es decir, que si la factura está confirmada, es decir, que si no está confirmada, si no está confirmada, puedo agregar detalle. Si no, system.err.println detalle, error, coma, factura confirmada. ¿Sí? Una vez que la factura está confirmada, no podemos, yo puedo escribir else y directamente la instrucción, o puedo abrir y cerrar llave. Esto igual que en C, es decir, si es solamente una instrucción la que quiero poner, la puedo poner sin las llaves, sin abrir y cerrar llaves, y no tengo que poner, estoy obligado a poner el código de bloque. Eso es igual que en C. Bien, ¿cómo hago para agregar un objeto detalle? Bueno, yo tengo que incorporar en un elemento del arreglo ese objeto detalle. Bien, yo tendría que preguntar si el get, vamos a pedirle get count, si el get count control y barra espaciadora nos permite ver el IntelliSense, como para saber los métodos que tiene la clase. Si el get count es menor a cuánto tiene que ser. Bueno, en este caso tiene que ser menor que 20, ¿no es cierto? Yo me tendría que asegurar que hay lugar, al menos un lugar libre. El get count me debería devolver al menos un lugar libre, es decir, que el get count tendría que ser menor que el largo del arreglo. Es decir, que si es 20 el largo del arreglo, ¿sí? Si es 20 el largo del arreglo, yo tendría, el get count me tendría que devolver, si el get count me devuelve 19, sería, perdón, si el get count devuelve, el get count va a devolver la cantidad de elementos, así que tendría que ser menor que la cantidad de elementos del arreglo. Si el get count es menor, entonces significa que tengo al menos lugar como para uno. ¿Sí? Entonces vamos a poner detalle.len. Si es menor, detalle.len. A ver si está bien. Perfecto. Me conviene poner detalle.len. En realidad yo tendría que poner fíjense ustedes que no hay un get detalle para, no hay una referencia al arreglo de detalle, ¿sí?
entonces directamente voy a tener que poner detalle.len, ¿sí? Si no tendría que poner getDetalle.len, ¿sí? Este es el tamaño del arreglo, la propiedad len me devuelve el tamaño del arreglo, ¿sí? Y podríamos copiar un mensaje de error, ¿sí? Si no, error, no hay lugar para más, vamos a ponerle factura ya. Ahí. Porque significa entonces que el getCount es mayor o igual que el len, así que tiene 20 elementos al menos. Bien, si llegamos hasta acá, significa que hay lugar para el nuevo detalle, ¿sí? Hay lugar para el nuevo detalle. Bien, perfecto. Si hay lugar para el nuevo detalle, entonces tenemos que buscar ahora un lugar en donde poder insertarlo. ¿Dónde lo vamos a insertar? Bueno, podríamos hacer un recorrer el arreglo, for int i igual 0, punto y coma, mientras que i sea menor a detalle len, incrementamos en 1i. ¿Sí? Un for al estilo C, con la ventaja que puedo declarar la variable del for dentro del mismo for. ¿Sí? Esto es el propio de Java, ¿no? Es decir, for int i igual 0, mientras que i sea menor que detalle, len, y más. ¿Sí? Y acá yo voy a preguntar si detalle entre corchetes i es igual a null. Si es igual a null, entonces significa que encontré un lugar vacío para poner la referencia a este objeto detalle. Entonces voy a decir que en detalle sub i me parece que otra vez el Blue Shine está durmiendo la siesta. Bien, entonces habíamos dicho que encontramos un lugar, vamos a poner en detalle sub i, vamos a guardar entonces d, que era lo que nos habían pasado como argumento, es decir, encontramos un lugar donde ubicarlo, es decir, un lugar donde el arreglo estuviera vacío, ¿sí? Una vez que lo encontramos al lugar, tendríamos que salir de acá, ¿sí? Bueno, una forma un poco romerizada de hacer esto sería poner un break directamente ahí, entonces cortamos y terminamos el ciclo for y por ende terminamos este código de bloque, se terminaría este y volvería acá. ¿Sí? Si encuentra el lugar apropiado, lo pone ahí y ya está. Ahora bien, lo que tendríamos que hacer también sería incrementar a CNT, porque ahora CNT tendría uno más. Así que vamos a poner CNT más antes de irnos, ¿sí? Tenemos que incrementar en 1 a CNT, ¿se acuerdan? El contador. ¿Mm? Tenemos que incrementar en 1 a CNT. Vamos a compilar, no hay errores, perfecto. Habría que probar esto si funciona, ¿sí? Vamos a probar esto a ver si funciona. Vamos a ver si lo podemos probar en forma interactiva. Sería una buena prueba para tratar de hacer.
Vamos a crear un objeto factura. Esta vez le vamos a decir que quiero crear la factura número 100. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, tenemos la factura 100, está todo en 0. Detalle está todo vacío. Y CNT está en 0. Perfecto. Vamos a ver ahora si podemos crear un objeto de detalle. Le tenemos que pasar un producto y demás. Bueno, vamos a ver si podemos crear un producto. Vamos a usar un producto. Producto número 1, descripción, vamos a poner tenaza. El precio vale 123,25 y el stock son 100 unidades. Ahí tenemos un producto. Perfecto. Vamos a ver si podemos crear una línea de detalle. ¿Qué producto? Vamos a ver si podemos ponerle, si nos deja ponerle producto 1. Si BlueJay lo entiende. Vamos a ver. Vamos a ponerle 2 unidades. Y el precio le vamos a poner 150 pesos. Usted está facturando 26,25 por encima del precio de lista. Perfecto. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto ese mensaje? Pero como pueden ver, tenemos detalle, que a su vez apunta a producto, que tiene tenaza, con 123,50. Es decir, esta es la asociación entre detalle y producto. ¿Sí? ¿Ven? Salto al producto, y producto es tenaza, que vale 123, pero yo acá le puse 150 de precio. Perfecto. Tenemos 2 unidades de 150. Bien. Entonces ahora yo lo que quiero es venir acá y llamar a el método addDetalle. Detalle me pide que ingrese un objeto detalle. En este caso tengo un objeto que lo llame detalle 1. Vamos a pasarle detalle 1 a ver qué pasa. Ahí está. Llamamos a addDetalle. Fíjense que ahora CNT vale 1. Fíjense que ahora CNT vale 1, y si vamos a la asociación de detalle, vamos a ver que están todos los elementos en nulo, menos el primero. El elemento 0 no está en nulo, es decir, tiene una referencia. ¿Una referencia a quién? A las 2 unidades del objeto detalle que nosotros le pasamos como argumento a detalle. Entonces ahí hemos podido comprobar que esto funciona. Y si vemos la asociación, otra vez vemos que estamos apuntando a el producto tenaza, ¿sí? Así que tenemos una factura que tiene una línea de 2 unidades de tenaza, ¿sí? Bien, por supuesto que hemos incrementado en 1 CNT, ¿sí? Si yo creo otro objeto detalle, lo debería poner en la posición 1 y incrementar en 1 CNT nuevamente. Si quieren lo podemos probar. Podríamos crear otro objeto detalle con el mismo producto. Vamos a usar el mismo producto, cantidad 1, 123,25, ¿sí? Ahí tenemos detalle 2, una unidad a 123, perdón, me quedó 123. Bien, vamos acá y vamos a ir a agregar detalle. Ahora vamos a decirle detalle 2. Perfecto. Ahora CNT vale 2, perfecto, está muy bien, y tenemos 2 elementos ocupados, ¿sí? 2 elementos ocupados. El segundo elemento a una unidad de tenaza y el primer elemento a 2 unidades de tenaza. Bueno, acá podríamos también evaluar algunas sutilezas, como por ejemplo, así como están esto, me está permitiendo que yo ponga en una misma factura 2 veces el mismo producto, ¿sí? Por cantidades iguales o diferentes. Entonces, no pareciera tener mucho sentido que en una factura me digan 2 tenazas a 150 pesos y una tenaza a
123 pesos donde se trata de la misma tenaza, ¿no? Debería aparecer una sola línea sumando las cantidades, ¿no? Pero bueno, ahí tendremos que mejorar un poco nuestro algoritmo, digamos, y mejorar un poco nuestro método ad detalle, pero por lo menos va agregando los detalles y va contando, que eso ya es, vemos que está funcionando correctamente el método add detalle que acabamos de programar. Bien, podemos continuar viendo otra situación de add detalle. Este sería entonces el código de add detalle. Después tenemos otra forma de agregar detalle en una posición determinada, ¿sí? Acá tenemos que tener cuidado porque esta posición, que está indicada por la palabra P, ¿sí? Le podría haber puesto posición, no hay problema. Primero tiene que estar dentro del rango, ¿sí? Tiene que estar dentro del rango apropiado. Tiene que estar dentro del rango apropiado. Entonces, además, también el get count tiene que ser menor que detalle y demás. Además, no tiene que estar confirmado. Así se tienen que dar estas condiciones y estas condiciones, además de la condición de que esto esté en la posición correcta, ¿no? Ahora bien, también tenemos que decidir qué pasa si yo quiero ponerlo en una posición que está ocupada, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer es no incrementar CNT y reemplazar nueva línea de detalle por la que estaba anteriormente en esa posición, ¿sí? Así que en gran medida tenemos que hacer más o menos parecido a lo que hacemos en el método anterior, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es copiar y pegar todo el código, ¿sí? Y lo que vamos a agregar es otra condición de que P tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Y P tiene que ser menor a detalle length. ¿Sí? P tiene que ser mayor o igual que 0 y P tiene que ser menor a detalle length. Ese es el rango válido. Voy a cortar esto y lo voy a pegar dentro de esto. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar todo esto con Shift y las flechitas y aprieto la tecla Tab hacia adentro para que se corra y ahora me quede todo dentro del if, ¿sí? Si no, vamos a tener que escribir system.r.println al detalle, error, posición incorrecta. Ahí está. Posición incorrecta. Perfecto. Ahora, ya sabemos que P es una posición correcta, ya sabemos que no está confirmada, ya sabemos que tenemos cantidad suficiente como para uno más. Ahora lo que tendríamos que hacer sería preguntar, ¿sí? Ya no necesitamos hacer la búsqueda, preguntar si detalle sub I es igual a null. Entonces, selecciono con Shift y la flechita y Shift Tab para acomodar esto. Vamos a borrar el for, que ya no me sirve. Entonces vamos a preguntar si
en detalle sub P, porque ahora la posición es P, es igual a null. Si está vacío, bueno, vamos a poner ese detalle en esa posición y vamos a incrementar en 1 a CNT. Y si no es null, ¿qué significa? Significa que esta posición ya estaba ocupada por otro objeto detalle. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar ese otro objeto por este, pero yo estoy cambiando un objeto detalle por otro objeto detalle, así que no estoy agregando un detalle nuevo a la factura, sino que en realidad estoy cambiando uno por otro, con lo cual CNT no tendría que modificarse, ¿sí? CNT sería, la cantidad de elementos que hay en la factura sería exactamente lo mismo, solamente incremento CNT cuando realmente estoy poniendo un nuevo objeto detalle porque el vector está nulo, ¿sí? El elemento no estaba vacío, no había nada, y estoy poniendo una referencia a un objeto nuevo, entonces por eso tengo que incrementar en 1 a CNT. ¿Sí? Entonces en este caso CNT se incrementa, en este caso no se incrementa. Bueno, esta es una forma de implementar detalle. Creo que si compilamos esto, creo que va a eliminar a todos los objetos. Ahí está, así como les dije, si compilamos nuevamente, elimina todos los objetos, como para continuar y hacer una prueba con detalle en una posición determinada, ¿sí? Pero bueno, no importa, podríamos probar esto. Nos quedaría el borrar detalle y después los métodos custom más el tema de las fechas, ¿sí? El resto de cosas ya lo tenemos implementado. Vamos a hacer la prueba entonces del método detalle. Vamos a crear una factura con número 100 de factura. Vamos a crear un nuevo producto. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a crear un producto cualquiera. Vamos a crear un detalle poniendo producto 1, cantidad 1. Y vamos a crear otro detalle poniendo también producto 1, cantidad 2, para darnos cuenta que son dos cosas diferentes. Bien, hasta ahora tenemos NT en 0, ¿sí? Podemos usar el método add detalle y posición. Vamos a decir que queremos poner a detalle al objeto detalle 1, lo quiero poner en la posición 5. ¿Sí? Bien, fíjense en ustedes, CNT 1, posición 5. Vamos a ver, efectivamente, en la posición 5 puso el objeto detalle, una unidad, ¿sí? Una unidad, a un peso, ¿sí? Lo puso en 1 y incrementó CNT. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, llamo a detalle posición y le digo detalle 1 y la posición le digo menos 5, ¿sí? ¿Qué pasó acá? CNT sigue valiendo 1, pero me va a decir que la posición es incorrecta, ¿sí? Tenemos un mensaje de error ahí en la ventana de error, la consola de error, porque le puse menos 5, que es una posición incorrecta. Si yo voy a detalle posición, y le digo detalle 1 en la posición 5, que ya está ocupada, ¿sí? No dice absolutamente nada, pero CNT sigue valiendo 1, ¿sí? Y, ¿por qué? Porque la posición 5 sigue estando a una unidad en detalle, el mismo detalle, no incorporé ninguno nuevo. Detalle era una unidad, perfecto. Ahora vamos a hacer a detalle, vamos a ponerle detalle 2, y esto lo quiero en la posición, vamos a probar,
Vamos a poner 20, a ver, si 20 que dice, ahí está, perfecto, de error, está bien, porque la 20 está fuera del rango. Vamos a poner a detalle 2 en la posición 19. Ahí entró, ¿sí? Detalle 2 eran 2 unidades, perfecto. Si vamos a factura, ahora CNT vale 2, perfecto, porque tengo 2 líneas de detalle, y tengo la línea de detalle en la posición 5, y tengo la línea de detalle en la posición 19, perfecto. En la posición 19 son las 2 unidades, y en la posición 5 el que tiene una unidad de detalle, una cantidad sola, ¿sí? Del mismo producto. Bien, ahí podemos observar que parece que vamos bien con la implementación de factura, el add detalle en una posición determinada o el add detalle en donde encuentre un hueco para ponerlo. Incrementamos CNT cuando creamos un nuevo detalle. Acá lo mismo, cuando en esa posición no había nada, lo incrementamos. Cuando en esa posición había algo, es decir, que estoy reemplazando un objeto por otro, no incremento CNT, para que la cantidad de elementos que tenga la factura funcione correctamente. Bueno, eso es todo. En las próximas clases vamos a seguir con la implementación de la clase factura. Muchas gracias.